¿Alguna vez te has detenido a pensar si realmente estamos viviendo los días que Jesús advirtió hace más de 2000 años? ¿Será posible que las profecías bíblicas, que parecían tan lejanas, estén manifestándose justo frente a nuestros ojos en este preciso momento? La palabra de Dios no es simplemente un libro de historia antigua, es un mapa profético que nos revela con asombrosa precisión lo que sucedería en los últimos tiempos. Jesucristo mismo, en su infinita sabiduría, nos dejó señales claras y advertencias específicas sobre lo que vendría antes de su regreso glorioso. Y hermanos, lo que está ocurriendo en nuestro mundo hoy no es casualidad, es el cumplimiento exacto de las escrituras que hemos leído durante años. Vivimos en una época sin precedentes, donde las señales proféticas se multiplican día tras día. La persecución de los creyentes alcanza niveles alarmantes, la apostasía se infiltra en las iglesias, y el engaño espiritual seduce incluso a los escogidos. El Evangelio de Mateo, el libro de Apocalipsis, las epístolas de Pablo, todos convergen en un mismo mensaje. Los últimos días serán tiempos peligrosos, tiempos de prueba, tiempos donde la fe verdadera será probada como el oro refinado en el fuego. Pero aquí está la verdad poderosa que transforma el miedo en esperanza. Dios nos ha revelado estas cosas no para aterrorizarnos, sino para prepararnos, fortalecernos y mantenernos vigilantes en la fe. Las profecías bíblicas no son misterios imposibles de descifrar. Son advertencias amorosas de un Padre Celestial que desea que sus hijos estén listos, despiertos y firmes hasta el fin. Antes de continuar, quiero pedirte algo muy importante. Si estás pasando por alguna situación difícil, si necesitas un milagro, si estás enfrentando persecución, o simplemente necesitas sentir la presencia de Dios en tu vida, déjame tu petición de oración en los comentarios ahora mismo. La oración es el arma más poderosa que tenemos como hijos de Dios. La Biblia nos enseña en Santiago 5:16 que la oración eficaz del justo puede mucho. No subestimes el poder de la intercesión, porque cuando oramos unidos como cuerpo de Cristo, los cielos se mueven y Dios responde. Vamos a orar juntos por cada necesidad, por cada corazón quebrantado, por cada hermano que está siendo perseguido en este momento alrededor del mundo. Y si este mensaje está tocando tu corazón, si sientes que el Espíritu Santo está hablándote, te pido que des like a este video y te suscribas al canal. Necesitamos difundir estas verdades bíblicas, porque el tiempo apremia y muchos necesitan despertar. Ahora sí, entremos de lleno en estas 3 advertencias proféticas de Jesús, que cambiarán tu perspectiva de los tiempos en que vivimos. Hay momentos en la historia donde las palabras de un hombre trascienden las generaciones y se convierten en advertencias eternas que resuenan a través del tiempo. En septiembre de 2025, el presidente Donald Trump se paró frente a la Asamblea General de las Naciones Unidas y pronunció palabras que sacudieron los cimientos del mundo político y religioso. Declaró ante líderes de casi todas las naciones del planeta que el cristianismo es la religión más perseguida en la tierra en este preciso momento. No fue un comentario casual ni una declaración política estratégica. Fue el reconocimiento público de una realidad brutal que los medios de comunicación han ocultado sistemáticamente durante décadas. Mientras las cámaras capturaban cada segundo y los periodistas tomaban notas frenéticamente, Trump enfatizó la necesidad urgente de defender la libertad de expresión, la libertad religiosa y los valores fundamentales que están siendo atacados ferozmente en todo el mundo. Este momento histórico no fue simplemente una declaración política, fue la confirmación de algo que Jesucristo mismo advirtió hace más de 2000 años. En el Evangelio de Juan capítulo 15, versículos 18 y 19, Jesús le dijo a sus discípulos algo que debió haberles helado la sangre. Les advirtió que si el mundo los odiaba, debían recordar que primero lo odió a Él. Les explicó con absoluta claridad que como no eran del mundo, sino que Él los había escogido fuera del mundo, por esa razón el mundo los aborrecería. Estas palabras no fueron una posibilidad remota ni una advertencia condicional. Fue una profecía directa y contundente sobre lo que enfrentarían todos aquellos que llevaran su nombre a través de los siglos. Según el informe más reciente de Puertas Abiertas del año 2025, más de 380 millones de cristianos en todo el mundo
experimentan persecución y discriminación activa por su fe. Este número representa un aumento alarmante de 15 millones de personas en comparación con el año anterior. Detente un momento y permite que esta cifra penetre profundamente en tu conciencia. 380 millones de hermanos y hermanas en Cristo están sufriendo en este mismo instante simplemente porque se niegan a renunciar al nombre de Jesús. Esto significa que 1 de cada 7 cristianos en el planeta vive bajo la constante amenaza de violencia, encarcelamiento, tortura o muerte por causa de su fe. En regiones como el Medio Oriente y el norte de África, la situación es aún más desesperada. 1 de cada 5 cristianos en esas áreas enfrenta persecución extrema cada día de su vida. No estamos hablando de discriminación leve o comentarios ofensivos ocasionales. Estamos hablando de ejecuciones públicas, familias destrozadas, iglesias quemadas hasta los cimientos, niños arrancados de los brazos de sus padres y enviados a campos de reeducación donde les lavarán el cerebro para que nieguen todo lo que sus padres les enseñaron sobre Jesús. En Corea del Norte, poseer una Biblia no es simplemente ilegal. Es considerado un crimen tan grave que puede resultar en ejecución inmediata o sentencia de por vida en un campo de trabajo forzado. Los sobrevivientes que han escapado de ese infierno terrenal describen cómo los cristianos deben realizar servicios de adoración en túneles subterráneos oscuros y húmedos, en bosques remotos durante la noche, siempre mirando por encima del hombro, siempre preguntándose si hay un informante entre ellos. El régimen extiende su brutalidad más allá del creyente individual. Las familias enteras son castigadas por generaciones. Los hijos de cristianos son enviados a campos de adoctrinamiento donde son sometidos a propaganda anticristiana 24 horas al día, 7 días a la semana, hasta que su voluntad es quebrantada y su fe es arrancada de raíz. En Nigeria, grupos terroristas islámicos como Boko Haram y militantes fulani radicales han masacrado a decenas de miles de cristianos durante la última década. Pueblos enteros han sido borrados del mapa. Iglesias llenas de adoradores han sido incendiadas con las personas dentro. Uno de los incidentes más horribles fue la masacre del Día del Padre en Yalawata, donde 210 personas fueron asesinadas en menos de 24 horas. Las imágenes de ese ataque muestran personas quemadas vivas, familias atacadas mientras oraban, hogares destruidos completamente, mientras el gobierno nigeriano hace poco o nada para detener esta campaña genocida contra los cristianos. En China, el gobierno comunista ha intensificado su vigilancia y control sobre las iglesias cristianas a niveles sin precedentes. Los creyentes deben registrarse con el Estado o enfrentar encarcelamiento. Las iglesias están siendo monitoreadas con cámaras de reconocimiento facial, instaladas incluso dentro de los edificios de adoración. Los sermones son censurados por autoridades gubernamentales que determinan qué puede y qué no puede ser predicado desde los púlpitos. Los pastores desaparecen durante meses después de ser arrestados, solo para reaparecer quebrantados y obligados a denunciar públicamente su fe. A pesar de estas medidas opresivas brutales, millones de cristianos chinos continúan adorando en secreto en iglesias caseras clandestinas. Se reúnen en sótanos, en apartamentos pequeños, cantando himnos en voz baja para no alertar a los vecinos que podrían reportarlos a las autoridades. Arriesgan todo, sus trabajos, su libertad, sus vidas, simplemente para reunirse con otros creyentes y adorar al Dios verdadero. En India, un país que muchos consideran relativamente libre, la violencia de turbas contra cristianos ha escalado dramáticamente en los últimos años. En estados de mayoría hindú como Uttarakhand, nuevas leyes anticonversión han hecho prácticamente ilegal compartir el evangelio. Estas leyes son deliberadamente vagas y amplias, haciendo ilegal retratar las prácticas de otra religión como perjudiciales de cualquier manera o glorificar una religión sobre otra. Esto incluye publicaciones en redes sociales, conversaciones en persona, cualquier forma de expresión religiosa. Los cristianos son falsamente acusados de forzar conversiones, los pastores son golpeados brutalmente en las calles, las iglesias son quemadas regularmente, y las reuniones cristianas son interrumpidas violentamente por turbas que actúan con total impunidad
porque saben que las autoridades no harán nada para proteger a los cristianos. Una de las realidades más impactantes de toda esta persecución masiva es el silencio ensordecedor que la rodea. Mientras otros grupos que enfrentan injusticia reciben cobertura mediática a las 24 horas, mientras las redes sociales explotan con hashtags virales defendiendo diversas causas, mientras las calles de las principales ciudades se llenan de manifestantes exigiendo justicia para diferentes movimientos, el sufrimiento de 380 millones de cristianos pasa casi completamente desapercibido. ¿Cuándo fue la última vez que viste una protesta global masiva exigiendo justicia para los cristianos perseguidos? ¿Cuándo fue la última vez que encendiste las noticias y viste cobertura continua sobre creyentes siendo encarcelados, torturados o asesinados simplemente por negarse a negar su fe en Jesucristo? La verdad es que rara vez, si acaso alguna vez, sucede. Cuando pueblos cristianos enteros son quemados en Nigeria, los medios guardan silencio. Cuando iglesias subterráneas en China son allanadas y los pastores son arrastrados, apenas hay una mención. Cuando creyentes en Corea del Norte son ejecutados por poseer una Biblia, el mundo mira hacia otro lado. Estas historias existen, los reportes están disponibles. Las organizaciones como Puertas Abiertas, Voz de los Mártires y Preocupación Cristiana Internacional publican documentación detallada constantemente, pero son enterradas, ignoradas, minimizadas deliberadamente por el establecimiento mediático. La Biblia misma explica por qué esto sucede. En 2 Corintios capítulo 4 versículo 4, el apóstol Pablo escribe que el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo. El Dios de este mundo, Satanás, busca silenciar la verdad de Cristo y mantener al mundo distraído de lo que realmente está sucediendo. Esta persecución no es accidental ni aleatoria. Es una campaña espiritual coordinada contra el cuerpo de Cristo en todo el planeta. El Dios de este mundo te odia con un odio que nunca descansa ni se debilita. Es vital que nunca olvides esta verdad fundamental. El odio de Satanás hacia ti no es un sentimiento pasajero ni una antipatía casual. Es constante, calculado, enfocado y absolutamente implacable. Él está persiguiendo activamente tu destrucción en este preciso momento. Está detrás de ti, de tu familia, de tu paz mental, de tu alegría, de tu relación íntima con Dios. Él susurrará mentiras en tu oído diseñadas específicamente para hacerte dudar de las promesas de Dios. Intentará cargar tu corazón con miedo paralizante, ansiedad crónica y desesperación profunda. Tratará de sembrar división en tu matrimonio, confusión en la mente de tus hijos, desánimo aplastante en tu espíritu. Su misión final nunca ha cambiado desde el principio: matar, robar y destruir todo lo que es bueno en tu vida. Pero aquí están las buenas noticias que transforman todo. Él no puede tener lo que pertenece a Dios. Satanás puede intentar robarte la paz, pero la paz que Cristo da no es de este mundo, y nadie puede arrebatártela. Puede intentar aplastarte con culpa por pecados pasados, pero Romanos capítulo 8 versículo 1 nos recuerda que ahora ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Puede intentar quitarte tu gozo, pero Nehemías capítulo 8 versículo 10 declara que el gozo del Señor es tu fortaleza, y esa fortaleza no puede ser robada. Más que todo, Satanás está desesperado por tu salvación. Si pudiera arrebatártela de las manos de Jesús, lo haría en un instante sin pensarlo dos veces, pero no puede porque tu salvación no descansa en sus manos sucias, ni en tu propia fuerza débil. Descansa firmemente en las manos perforadas por clavos de Jesucristo. El Señor mismo declaró en Juan capítulo 10 versículo 28, algo que debería llenarte de confianza inquebrantable. Yo les doy vida eterna, y nunca perecerán, ni nadie las arrebatará de mi mano. Piensa profundamente en eso. Nadie significa absolutamente nadie. Ni Satanás con toda su astucia, ni los demonios con toda su maldad, ni la persecución más severa, ni siquiera la muerte misma puede sacarte del agarre del Padre Celestial. Esa es tu seguridad inamovible. Esa es tu garantía absoluta. Y por eso puedes caminar con valentía y confianza incluso cuando el enemigo ruge a tu alrededor,
como león hambriento buscando a quien devorar. Jesús mismo advirtió claramente a sus discípulos sobre esta realidad, en Juan capítulo 15, versículo 18. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Durante 2000 años completos, los cristianos han sido odiados no por quienes son como personas, sino por a quien siguen como Señor. La persecución que presenciamos hoy en Nigeria, China, India, Corea del Norte y docenas de otros países es simplemente la continuación exacta de lo que Cristo predijo con precisión absoluta. Pero aquí hay una verdad incómoda que debemos enfrentar honestamente. Si este mundo te ama y te abraza completamente, entonces no eres como Jesús. El mundo solamente abraza a aquellos que se conforman a sus valores corruptos, a sus placeres pecaminosos, a sus formas rebeldes contra Dios. Cuando vives como el mundo vive, hablas como el mundo habla y piensas como el mundo piensa, entonces el mundo no tendrá ningún problema contigo. Pero en el momento exacto en que te pones de pie por Cristo, en el momento en que tu vida comienza a reflejar su santidad y su verdad sin compromiso, te encontrarás en conflicto directo con el sistema mundial que te rodea. No puedes complacer a Dios y complacer al mundo simultáneamente. Es uno o el otro. No hay zona gris intermedia. No hay compromiso posible. Si vives para complacer al mundo y buscar su aprobación, inevitablemente ofenderás a Dios y comprometerás tu fe. Si vives para complacer a Dios y buscar su aprobación, inevitablemente ofenderás al mundo y serás rechazado por él. No existe término medio en esta batalla espiritual. Jesús lo dejó absolutamente claro en Mateo capítulo 6, versículo 24, cuando declaró que nadie puede servir a dos señores, porque odiará al uno y amará al otro. Tarde o temprano cada persona debe decidir dónde está su lealtad final, y esa decisión determinará el curso de toda su vida y su eternidad. Jesús dijo en Juan capítulo 15, versículo 19, algo que debería grabarse en el corazón de cada creyente. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Eso significa que el rechazo del mundo no es señal de que estás fallando espiritualmente. Con frecuencia es señal de que verdaderamente le perteneces a Cristo. Ser odiado por el mundo es ser identificado con el Salvador. Ser perseguido por tu fe es llevar la marca de autenticidad espiritual. Ser rechazado por defender la verdad bíblica es caminar en los pasos exactos de los profetas, los apóstoles y los mártires que vinieron antes que tú. Para que un presidente de Estados Unidos declare abiertamente que el cristianismo es la religión más perseguida en la tierra frente a líderes mundiales, es absolutamente monumental. Las Naciones Unidas frecuentemente habla de tolerancia religiosa, en términos amplios y vagos, pero rara vez destaca específicamente la difícil situación de los cristianos. Las palabras de Trump trajeron atención global a un problema que es sistemáticamente suprimido u ocultado por gobiernos, medios de comunicación y organizaciones internacionales. Al declarar esto públicamente, no solamente alentó a los cristianos que se sienten olvidados y abandonados por el mundo, sino que también puso presión sobre las naciones que activamente persiguen a los creyentes. Su declaración desafió a la comunidad internacional a confrontar la realidad incómoda de que millones de cristianos están sufriendo horriblemente simplemente por su fe. El discurso de Trump fue más allá de simplemente destacar la persecución. Lo vinculó con un principio universal fundamental, que es la defensa de la libertad de expresión y la libre expresión religiosa. Sin libertad religiosa genuina, ninguna sociedad puede afirmar verdaderamente ser libre. La historia ha demostrado repetidamente que cuando los gobiernos restringen la práctica religiosa, otras libertades rápidamente caen como fichas de dominó. La libertad de expresión se erosiona, la libertad de reunión desaparece, e incluso el derecho básico a la vida se ve comprometido. Lo que estamos presenciando en el mundo hoy no es simplemente una lucha política o cultural superficial, es una batalla espiritual de proporciones cósmicas. El diablo sabe perfectamente que el mensaje del Evangelio transforma vidas individuales y naciones enteras. Por eso la persecución contra los cristianos es tan intensa, tan sistemática, tan global.
El enemigo está tratando desesperadamente de silenciar el mensaje de salvación antes de que más almas sean rescatadas de su reino de oscuridad. Pero aquí está la verdad gloriosa e irrefutable. No importa cuán severa sea la persecución, no importa cuántos creyentes sean asesinados, no importa cuántas iglesias sean quemadas, la Iglesia de Cristo continúa creciendo y expandiéndose. En China, a pesar de décadas de brutal persecución comunista, hay más cristianos hoy que miembros del Partido Comunista. En Irán, uno de los regímenes más hostiles al cristianismo, la iglesia subterránea está experimentando un crecimiento explosivo sin precedentes. En Nigeria, a pesar de las masacres constantes, los creyentes se niegan a renunciar a su fe incluso frente a la muerte segura. Esto demuestra una verdad profunda. La luz de Cristo no puede ser extinguida por la oscuridad del mundo. Cuanto más intentan apagar la llama, más brillante arde. Debemos alzar nuestras voces y crear conciencia sobre esta crisis. Debemos apoyar a organizaciones que ayudan activamente a los cristianos perseguidos proporcionándoles Biblias, refugio, ayuda legal y defensa internacional. Más importante que todo, debemos orar sin cesar. Con demasiada frecuencia, la difícil situación de nuestros hermanos y hermanas es recibida con silencio indiferente, pero las Escrituras nos llaman claramente a la acción. Hebreos capítulo 13 versículo 3 nos recuerda que debemos acordarnos de los presos, como si estuviéramos presos junto con ellos, y de los maltratados, como si nosotros mismos estuviéramos sufriendo. Este versículo no es una sugerencia amable, ni una recomendación opcional, es un mandato directo de Dios. Él nos está pidiendo que nos identifiquemos tan profundamente con la iglesia perseguida, que sintamos su dolor como si fuera nuestro propio dolor. Levantar conciencia significa negarnos a permitir que estas historias sean ocultadas o ignoradas. Significa hablar en nuestras iglesias sobre lo que está sucediendo, compartir la verdad con otros creyentes, asegurarnos de que el sufrimiento de millones de hermanos alrededor del mundo no sea enterrado bajo el ruido de noticias triviales, apoyar organizaciones como Puertas Abiertas, Voz de los Mártires y Preocupación Cristiana Internacional es otra forma concreta de tomar acción. Estos ministerios proporcionan Biblias a regiones donde son ilegales, brindan refugio a creyentes que huyen de la persecución, ofrecen ayuda legal a cristianos encarcelados injustamente y ejercen presión sobre gobiernos que violan la libertad religiosa. Al dar financieramente, al ser voluntarios, al simplemente compartir su trabajo en nuestras redes sociales, podemos convertirnos en parte de la provisión de Dios para los perseguidos. Pero por encima de toda acción práctica, debemos orar con fervor y persistencia. La oración puede parecer invisible a los ojos naturales, pero en el reino espiritual es poderosamente efectiva, más allá de toda medida humana. Cada oración que elevamos por un hermano perseguido importa eternamente. Cada acto de apoyo, por pequeño que parezca, cuenta en el registro celestial. Cada voz levantada contra la injusticia hace eco del clamor del cielo por justicia verdadera. Al ponernos de pie con los perseguidos, no solamente obedecemos las Escrituras, sino que demostramos la unidad del cuerpo de Cristo, mostrando al mundo que cuando una parte del cuerpo sufre, todo el cuerpo sufre junto. La persecución de cristianos es real y se está intensificando rápidamente en todo el mundo. Sin embargo, la esperanza del Evangelio brilla aún más intensamente contra ese telón oscuro. Mientras el mundo puede odiarnos, somos recordados de las palabras de Jesús en Juan capítulo 16 versículo 33, donde declaró que en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Trump soltó una bomba en las Naciones Unidas, pero no fue solamente su declaración audaz lo que importa, fue la verdad que está detrás de esas palabras. El cristianismo, aunque perseguido ferozmente en todos los continentes, permanece inquebrantable e imparable. La Iglesia de Cristo resistirá todos los ataques del infierno, y el Evangelio continuará extendiéndose hasta el día glorioso en que Él regrese por su novia sin mancha ni arruga. Pero hay algo más que debemos entender sobre estos tiempos peligrosos en que vivimos. Ayer vino y se fue sin incidente, 23 de septiembre de 2025, una fecha que algunas voces proclamaron ruidosamente que marcaría el fin del mundo, el día del rapto o el comienzo de la gran tribulación.
Muchos titulares sensacionalistas, blogs proféticos y profetas autoproclamados señalaron esa fecha como el momento cuando todo cambiaría dramáticamente. Sin embargo, aquí estamos todavía de pie, todavía respirando, todavía observando el sol salir en otro día ordinario. Esto no debería sorprendernos en absoluto. Jesús mismo advirtió clara y directamente en Mateo, capítulo 24, versículo 36, que nadie sabe el día ni la hora, ni siquiera los ángeles del cielo, sino solo el Padre. A pesar de esta advertencia explícita, una y otra vez falsos profetas se levantan intentando establecer fechas específicas, agitando temor o creando falsas esperanzas en el pueblo de Dios. Y cuando esos días pasan sin que nada suceda, la fe de muchos es sacudida y comienzan a dudar de la veracidad de las Escrituras mismas. La pregunta para nosotros hoy es, ¿qué hacemos ahora? ¿Permitimos que nuestros corazones se vuelvan cínicos porque alguien nos engañó con fechas falsas? ¿O nos anclamos firmemente en la palabra inquebrantable de Dios? Este es el momento de probar cada espíritu como nos ordena. 1 Juan capítulo 4. Este es el momento de discernir verdad de error con la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Este es el momento de recordarnos a nosotros mismos que la Biblia advierte no solamente sobre guerras, terremotos y hambres, sino también sobre engañadores que vendrían en el nombre de Cristo prediciendo falsamente su retorno. Una de las declaraciones más sobrias y escalofriantes que Jesús pronunció viene de Mateo capítulo 7, versículo 23. Entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Estas palabras aterradoras no están dirigidas a ateos declarados ni a personas que abiertamente rechazan a Dios. Están dirigidas a aquellos que afirman conocerlo, que profetizaron en su nombre, que echaron fuera demonios en su nombre, que hicieron muchos milagros en su nombre. Y sin embargo Jesús les dirá: nunca os conocí. ¿Cómo puede ser esto posible? ¿Cómo puede el Hijo de Dios omnisciente decir que no conoce a alguien? La respuesta está en el tipo de conocimiento al que Jesús se refiere. No está hablando de conocimiento intelectual, ni de simple conciencia de quién es alguien. Está hablando de conocimiento relacional, íntimo, personal. Jesús no está diciendo no sé quiénes sois. Está diciendo nunca tuvimos una relación real, nunca me pertenecisteis verdaderamente. Esta verdad es más relevante que nunca en un tiempo donde muchos profesan cristianismo, pero no caminan realmente con Cristo. Las personas conocen la cultura de la iglesia, pueden citar versículos de memoria, han tenido experiencias espirituales impresionantes, pero Jesús es claro como el cristal. No es suficiente decir Señor, Señor con la boca. No es suficiente tener apariencias externas de fe religiosa. No es suficiente hacer obras espirituales impresionantes que asombren a las multitudes. Solamente aquellos que hacen la voluntad del Padre y tienen una relación genuina transformadora con Jesús entrarán al reino de los cielos. Vivimos en una época de acceso fácil e instantáneo a información bíblica, podcasts teológicos, sermones en video, comentarios bíblicos completos, debates doctrinales sofisticados. Todo está disponible con un clic en nuestros teléfonos. Y sin embargo, una cabeza llena de conocimiento teológico no equivale a un corazón transformado por la gracia divina. Es completamente posible entender intelectualmente el Evangelio y aún estar espiritualmente perdido y condenado.